vamos a adentrarnos también a otro tiempo hermoso que es la lectura de la palabra. Si tú has traído tu Biblia física, ábrela, o virtual, y para poder tener este tiempo de lectura de la palabra, ¿sí? Y que el Señor esta mañana pueda hablarnos a nuestras vidas, a nuestros corazones. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de Josué, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Josué, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Y si ya lo tienes, Josué, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Di amén si ya tienes ahí la palabra, tienes ahí en tus manos, dile amén. Y vamos a ver, para aquellos que no han traído también, y va a salir en las pantallas para poder tener lectura, una vista de la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor, Josué capítulo 20, versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida, que mataré a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en sus manos al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Versículo 7. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, en Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciere delante de la congregación. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a continuar. Buenos días, ¿cómo están? Veo algunas caras nuevas, entonces ¿quiénes nos están visitando por primera, segunda vez? Pueden levantar la mano, por acá, miren, hay varios. Fuerte aplauso, que Dios les bendiga, bienvenidos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villasol. Es una congregación que adora, alaba al Señor y esperamos que sea un centro de refugio, ¿no? El tema que estamos hoy día tocando, ¿no? Hoy estamos con esta serie hacia la conquista con Dios, basado en el libro de Josué, y hoy el tema acudiendo al refugio de protección. Y antes de continuar vamos a pedir a Dios que nos esté guiando a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Señor, por este tiempo de poder ahora concentrarnos en tu palabra, sé tú guiándonos, oh Señor, que podamos asimilarla, entenderla, que tu Espíritu Santo nos guíe también a aplicarla en nuestro diario vivir. Háblanos, oh Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿A dónde acudir cuando hemos hecho algo grave sin haber sido sin intención, de mala gana, ¿no? ¿A dónde acudir cuando hemos hecho algo, ¿no? Y nos vienen las consecuencias, ¿no? ¿En dónde encontrar un refugio donde pueda
la gente no vengarse por lo que hicimos. Hay situaciones, ¿no?, que pasamos algo así. ¿A dónde recurrir cuando hemos hecho algo grave y de repente incluso no ha sido intencional? ¿Qué hacer, no? Yo me acuerdo en tiempo de carnavales allá en la ciudad de Arequipa, una vez echábamos agua pues, con los amigos, ¿no? Y me acuerdo que había un bus y eché agua y se abrió la puerta y una señora que estaba con 2 bultos le cayó todo el agua. Y yo dije, ¿ahora qué hago? No, y corrí, pues, ¿no?, buscando qué hacer. Y a veces así, ¿no? Cosas que hacemos y luego no medimos, ¿no? ¿Qué hacemos? O no hacer nuestra intención más allá. Y es peor, algunos quieren vengarse por lo que hiciste y quieres huir de ello. Ahora, imagínate un lugar seguro, un santuario al que alguien podía huir por accidente, por haber quitado la vida a otra persona. Aún algo más grave, quitar la vida a alguien y de repente por accidente. ¿A dónde recurrir? ¿A dónde ir? ¿A dónde huir? Un lugar donde poder estar salvo de alguien que pueda cobrar venganza también. Esta era la situación en el Antiguo Testamento. Sí existía, en el Antiguo Testamento existía ese lugar, se conocía la ciudad de refugio. La ciudad de refugio. Estas ciudades no eran solo construcciones físicas o ciudades nada más físicas, sino era un concepto legal y espiritual que ofrecía protección a aquellos que sin intención habían cometido un homicidio. Por ejemplo, ¿no?, estaban ahí en la chacra, en el cultivo, y de repente, o derribando un árbol, y el hacha, se sale la cabeza del hacha, ¿no?, y está con el palo y se vuela. Y por accidente le cae a otro y lo mata. O sea, es cometido homicidio, no es culposo, pero es homicidio. Entonces, ¿qué haces ahí, ¿no?, en esa situación? Y en esa época era la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, venía otro a vengarse de quitarte la vida. Esa era la situación. Entonces, Dios provee de ciudades de refugio. Ahora, en este libro de Josué que estamos viendo, hemos visto cómo Israel, bajo el liderazgo de Josué, conquistaron la tierra prometida. Hemos visto que ya a Josué luego le toca el de poder repartir la tierra prometida, repartir en las diferentes tribus. Entonces, en medio de esta victoria y conquista, ahora toca a Josué establecer las ciudades de refugio. Lugares de refugio que Dios provee para aquellos que necesitan protección y misericordia. Entonces, en este pasaje leído de capítulo 20, del 1 al 6, se establecen las ciudades de refugio, donde vamos a encontrar 4 particularidades de estos lugares que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Veamos la primera. Dios provee un refugio de protección. Dios es el que provee ese refugio de protección, ¿no? El verso 1 dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os sirva de refugio contra el vengador de la sangre. Entonces, en la época de Josué, Dios estableció esas ciudades de refugio como un lugar seguro para aquellos que habían cometido un homicidio involuntario y necesitaban protección del vengador de la sangre. Un refugio para aquellos que accidentalmente causaron daño, en este caso, muerte. Y librarse del vengador de la sangre. El vengador de la sangre era una figura importante en algunas culturas antiguas, particularmente en el contexto bíblico. Se trataba de un pariente más cercano de una persona asesinada, quien tenía el deber de vengar su muerte porque lo mataron. Era el responsable entonces de vengador de la sangre, por eso. Este concepto estaba estrechamente relacionado con la idea del pariente redentor,
que tenía diversas responsabilidades para proteger y ayudar a los miembros más débiles de la familia. Es importante notar que este papel del vengador no era simplemente una cuestión de venganza personal, sino era parte del sistema legal y social más amplio diseñado para proteger a las familias y mantener el orden. Entonces había un pariente redentor, ¿no?, que velaba por la familia, por los integrantes de esa familia, normalmente los más débiles, y si había un problema, él recurría, intercedía, apoyaba por eso. Y si había incluso muerte, había que vengador de la muerte. Dijimos que en esa época había la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, si alguien mataba a un familiar tuyo, tú tenías el derecho de ir y cobrar la otra vida porque ha matado. Ahora, Dios establece entonces ahora ciudades de refugio que eran una provisión divina que demostraba el cuidado de Dios por su pueblo, e incluso en situaciones trágicas, reflejando su misericordia y protección. Una de las primeras ordenanzas después de que se dieron los 10 mandamientos proviene del establecimiento de estas ciudades de refugio que estaban allí en Éxodo 21, 12 al 31. Pero antes de eso, en la figurita, un poquito explicando el vengador de la sangre. Si alguien, por ejemplo, lo del hacha, mataba a una persona, ¿qué tenía que hacer esta persona? Ir inmediatamente a la ciudad de refugio, donde podría entrar a la ciudad, y si entraba a la ciudad, el vengador de la sangre no lo podía matar. Ya entró a ese refugio, ya estaba bajo protección de las autoridades de esa ciudad. Era una ciudad de refugio para este tipo de casos. Entonces, entraba y lo defendía, ya no podía, era la ley. Entonces, por eso era la ciudad de refugio. Y Dios, ya en Levíticos, la anterior, o la próxima mejor dicho, en el capítulo 20 de Éxodo están los 10 mandamientos. Dios establece los 10 mandamientos. Luego de los 10 mandamientos, una de las cosas primeras que luego establece es decirles a los israelitas que tenían que tener ciudades de refugio, justamente para esto. Y desde Moisés, entonces la ley ya estaba establecida. Y ahora que ya habían entrado a la tierra prometida, ya se habían repartido la tierra en las diferentes tribus, ahora Dios les dice, establece las ciudades de refugio, lo que ya estaba establecido. O sea, no era un invento de Josué, era Dios que lo había establecido. Y lo que ahora Josué era aplicarlo, era ahora establecerlo, definir esas ciudades. La idea de un refugio seguro es un tema recurrente en la Biblia. Dios siempre ha provisto un lugar de seguridad y protección para aquellos que buscan su rostro. Dios siempre ha provisto. Y bueno, es bueno, ¿no?, tener un lugar de refugio, ¿no? Ahora que vemos, por ejemplo, tornados, vemos esto de las guerras, hay lugares de refugio. Si hay bombardeo, van a un refugio, ¿no? Refugio donde no alcance el bombardeo. O ahora en Estados Unidos o por Centroamérica ha habido estos tornados, refugios que a veces ya saben que hay tornados, huracanes, entonces van y tienen determinadas habitaciones donde no va a caer las cosas y tienen un refugio, ¿no? O sea, ante la situación inversa hay un refugio. Y aquí era la situación de peligro de morir por haber cometido un homicidio que no era intencional. Refugio. Pero en forma general, Dios es nuestro refugio. Siempre ha provisto para sus hijos que cuando están en momento de crisis, momento de dificultad, un refugio. Nos dice 2 Samuel 22:3, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio.
Salvador mío, de violencia me libraste. Quien dice esto es David. Miren cuán importante, ¿no? Dios mío, fortaleza mía. ¿Eso podemos decir de Dios? Es nuestro Dios, nuestra fortaleza. En Él confiamos, nuestro escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío. Miren, es Jehová, siempre provisto, siempre es su característica. Él cuidando, protegiendo, ofreciendo refugio para nosotros. En un mundo entonces lleno de caos y tribulaciones, recuerda, Dios es nuestro refugio seguro. Recuerda, Dios es nuestro refugio seguro. Dedica un tiempo para orar, para meditar en las Escrituras, pidiendo a Dios que te traiga paz y protección en medio de este mundo. Recurre a Dios. Estamos en un mundo difícil, un mundo adverso. Pero ¿a quién podemos recurrir para tener paz, protección? Es a Dios, a Jehová. Él provee lugares de protección, de refugio. Segundo, hay condiciones para los que buscan refugio. En el texto vemos que había condiciones, había un proceso para poder tener ese refugio. Primero, había que tomar una acción inmediatamente ir a ese refugio. Verso 4 dice, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad. El que huía hacia la ciudad de refugio debía hacerlo de forma inmediata. No había tiempo de perder, su vida dependía de llegar rápidamente al refugio. Tenía que ser rápido, inmediatamente. Cometí la falta, el homicidio, no era mi intención, pero murió la persona. Así que a correr, porque va a venir el vengador de la sangre y si me encuentra, me mata. Como dicen, corre por tu vida, ¿no? Así tenía que ser, en forma inmediata. Y es por ello también la ubicación de las ciudades. Veamos, Éxodo 27 y 8. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto. Y en la llanura de la tribu de Rubén, Ramob en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Ahí tenemos un mapa. Miren, bueno, son dos mapas, ¿no? El de la izquierda está en español, el otro está en inglés. Si vemos al lado derecho está Golán, Ramob y Becer. ¿No? Cuando Moisés y el pueblo de Israel conquistaron, ya establecieron esas tres ciudades de refugio. Ahora que entraron a la tierra prometida y conquistaron toda esta parte, establecen las otras tres con Josué: Sedes, Siquén y Hebrón. 6 ciudades de refugio. Si vemos el mapa, entonces en cualquier parte de Palestina donde una persona estaba y cometía este error o mataba a alguien por casualidad, no casualidad, sino por sin querer queriendo, entonces la persona tenía la posibilidad de huir y acudir a una de estas ciudades de refugio. Y si te das cuenta, están estratégicamente ubicadas, bien distribuidas, de tal forma que en menos de un día podía llegar, o sea, rápidamente podía llegar en menos de un día para poder acogerse y no morir. Del mismo modo, nuestra salvación está cerca. Jesús es nuestro Salvador, está cercano a nosotros y nos llama a acudir a Él. De la misma forma, la salvación de Jesucristo está al alcance de cada persona, de toda persona,
para que pueda acercarse a Jesús. Segundo, reconocer el error. Otro requisito entonces, uno era acudir inmediatamente, pero otro es reconocer el error, reconocer la falta, ¿no? Y expondrán sus razones, verso 4, en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Aunque buscaban refugio, de las ciudades de refugio debían reconocer que habían cometido un error y necesitaban protección. Cuán importante es, ¿no? Reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Tengamos culpa o no tengamos culpa. O sea, mejor dicho, haber sido causantes deliberadamente o sin darte cuenta, pero lo hiciste. Pedir perdón, reconocerlo. Josué, y cuando tú haces eso, y eso cuando hacía la gente, ¿qué hacían? Entonces, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no hubo con él ninguna enemistad antes. Entonces, sería librado. Cuán importante es que sepamos reconocer los errores que cometemos, aunque no sean a veces incluso intencionales. Sí, a veces nos pasa situaciones. Me acuerdo, por ejemplo, con uno de mis sobrinos, que estábamos jugando ahí en el patio, y no sé por qué tenía un lápiz en la boca. Acá, no me acuerdo por qué, pero yo estaba jugando y le doy un golpe o le doy de tal forma que el lápiz se le introdujo y le entró por la garganta, ¿no? Yo asustado, ¿no? Porque se entró el lápiz, o sea, y sacar, ¿no? El lápiz, luego ya y la tía, mi mamá, ¿no? Era más chiquillo, más grande, bueno. Entonces, ¿qué hacer? ¿A dónde recurrir? ¿No? Había que reconocer, yo soy el culpable, no tuve en cuenta o no tuve la precaución. A veces ocurren así, accidentes en el cual de repente tú pudiste prever, pero pasa. ¿Y qué hacer en esa situación, no? Entonces, primero, reconocer tu falta, lo que hiciste. Y así, cometemos muchos errores, hablando ahora de otro primo que era mayor y que me llevó una vez a un estadio y no le comunicó a mi mamá. Y entonces mi mamá no sabía y me buscaba y pensó que me había perdido. A la comisaría, a los vecinos, a todo sitio a ir a buscarme, ¿no? Desesperada. Pasando varias horas, ya mi otro primo entonces me viene, me trae, todo yo alegre, ¿no? Con mi helado, pero mi mamá estaba recontra desesperada. Y tú te imaginas que él le decía a mi primo, pero creo que había dejado un mensaje, no sé dónde, pero nadie se había sabido. Tuvo que reconocer la falta, el error que había cometido, ¿no? Y a veces sin querer cometemos errores, pero debemos que luego reconocer que hicimos una falta y hay que corregir, hay que hacer algo al respecto. Siempre es importante para poder corregir algo, para poder enfrentar algo, reconocer nuestra falta, nuestro error. Haya sido intencional o no haya sido intencional, pero hemos hecho un agravio a otra persona. Debemos reconocerlo. Entonces, ese era un requisito aquí. Tercero, someterse un proceso de juicio, someterse al proceso de juicio. Ya, tampoco no era de que ya libre de juicio, no, había un juicio que haber. Verso 6, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. Una vez entonces dentro de la ciudad, la persona sería juzgada para determinar si la muerte fue accidental o premeditada. O sea, puede ser que haya ido a la ciudad de refugio, pero realmente fue intencional.
Tampoco no quiere decir que sea libre por eso. Había que haber un juicio, había que haber una investigación. Entonces, aquí no era simplemente un refugio por refugio, sin alguna razón de eliminar la justicia. No, el sistema de refugio no era eliminar la justicia, sino que era garantizar la justicia. Entonces, darle un tiempo para que se investigue, dar un tiempo para verificar que realmente fue no premeditado. Entonces, se daba ese tiempo y tenía que someterse a ese juicio, estando en la ciudad. Si realmente era culpable, bueno, tenía que pagar el precio. Si no era culpable, se mantenía en la ciudad, permanecía vivo. Por medio de esta ley tenía derecho entonces de una morada en aquella ciudad, se tomaba bajo el cuidado del gobierno de la misma, pero se le confinaba a ella como que estuviera en prisionero con libertad condicional, podemos decir. ¿Y cuál era? No podía salir de esa ciudad. ¿No? Algo así como cuando alguien está en juicio y no puede salir del país, ¿no? Pero en este caso, de esa ciudad. No podía salir de esa ciudad. Y aún que haya encontrado que sí, fue un homicidio no premeditado, tenía que permanecer en esa ciudad. Si se salía de esa ciudad, el vengador de la sangre, si lo encontraba, podía matarlo, no había problema. Pero no si estaba dentro del lugar de refugio. Si estaba dentro de la ciudad, no lo podía tocar. Entonces, esa era la condición que Dios había establecido, la forma, la manera. Ahora, eso implicaba que esta persona tenía que estar sometida a la autoridad. Verso 6, continuando. Y hasta la muerte de aquel que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo, entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde murió. Los refugiados debían someterse a la autoridad de los ancianos de la ciudad, esperar el juicio, y se quedaba en la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriera. Solo así podía regresar a su propia ciudad. La única forma de salir de la ciudad y regresar a su hogar era que el sumo sacerdote que estaba de turno muriera. Ahí recién podía salir. No sé, no me imagino, ¿no? Algunos desearían que muera, ¿no?, el sumo sacerdote. A veces serían fuertes, ¿no? De repente ellos primero morían antes que el sacerdote. Pero esa era la ley, esa era la forma de que poder preservar la vida. Hasta que el sumo sacerdote de la ciudad muriera. Dado que el sumo sacerdote representaba el sistema de sacrificios, su muerte expiaba los pecados del homicida. No se aceptaba ningún rescate por un asesinato o por haber cometido homicidio. No había algún pago, la única forma era la muerte al sacerdote. El sacerdote era el ejemplo del sacrificio para expiar pecados. Entonces su muerte estaba diciendo ya ahora son perdonados todos los delitos de este tipo que ha habido y ahora son libres totalmente. Esta muerte del sumo sacerdote del Antiguo Testamento anticipa la muerte del sumo sacerdote Jesucristo, que por su muerte son perdonados todos nuestros pecados. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, a Jesús se le denomina nuestro sumo sacerdote, el que murió para el perdón de nuestros pecados. Ahí, ¿no? Entonces acá es una anticipación de lo que Jesús ha hecho por nosotros, que por su muerte de este sumo sacerdote que es Jesucristo en la cruz, nosotros somos liberados de todo juicio, de toda condenación,
al haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Somos libres. ¿Logrado por qué? Por la muerte de Jesús en esa cruz, el sumo sacerdote. Muy bien, entonces estos son los requisitos. Veamos el punto 3. Hoy en día, Cristo es nuestro refugio. Verso 9 dice, estos fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morara en ellos, para que se escogiera a ellas cualquiera que hiciera alguno por accidente, a fin de que no muriere por mano del vengador de la sangre hasta que compadeciese delante de la congregación. Hoy en día, en Cristo, encontramos el refugio perfecto, el refugio de la gracia. Él es nuestra ciudad de refugio, nuestro lugar de perdón y protección. ¿Tú quieres protección? ¿Quieres perdón? Nuestro refugio es Cristo. Al que podemos recurrir. ¿Has cometido una falta grave? ¿A quién podemos recurrir? A Jesús. Él te va a perdonar, te va a proteger. Jesucristo es presentado como nuestro santuario y refugio. Al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, encontramos en Él perdón, paz y seguridad en medio de las tormentas de la vida. En eso encontramos, en Él encontramos ese perdón, esa paz que buscamos, esa seguridad en medio de esta vida en la cual vivimos. ¿Cuántos acá ya han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y has encontrado ese refugio? Amén. Muy bien. Él es nuestro refugio perfecto a cual podemos recurrir. Cristo nos protege del pecado, de la muerte espiritual y del poder de las tinieblas. Él nos va a proteger de todo ello. A Cristo debemos acercarnos rápidamente, sin demora, a nuestro refugio espiritual. La salvación es inmediata y depende de nuestra respuesta al llamado divino. A veces se retrasa esta decisión es porque no hemos llegado a tiempo a la ciudad. Acuérdate, los que habían cometido la falta tenían que ir en forma inmediata a la ciudad de refugio para poder gozar de la salvación, de no morir. Nosotros, de igual forma, deberíamos recurrir a Jesucristo, no esperar. Y cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, cuando acudes a Jesús como tu refugio, en forma inmediata, Él te perdona. En forma inmediata, Él te protege. No es un proceso. Él lo logró en la cruz por nosotros, en forma inmediata. Él lo hace en nuestra vida. Solo Él espera que acudas a Él y Él lo va a hacer. Que te arrepientas de tus pecados y Él te va a perdonar. Entonces, a Él debemos recurrir lo más pronto posible y no retardar ese tiempo de acercarnos. La salvación en Cristo está disponible también para todos. Las ciudades de refugio estaban disponibles en los diferentes lugares y está dado para todos, tanto para los judíos como a los gentiles, es decir, los no judíos, los extranjeros que vivían también en toda esa zona. Si un extranjero igual se encontraba en una situación así, él podía recurrir a una de las ciudades de refugio. Estaba dada entonces esta opción para todos. De igual forma, hoy en día, la salvación por medio de Jesucristo está dada o está a la disposición para todos, sin importar su origen. El Evangelio de Cristo es para todos, los pueblos, naciones y lenguas, no importando tu origen, de dónde vienes, tu raza, tu color, tu condición social, económica. No,
nada de ello. La salvación está dispuesta para todos. Dispuesto para todos. En Cristo todos pueden encontrar seguridad, sin importar su trasfondo o errores cometidos. El perdón y la gracia está disponible para todos los que acuden a Cristo, tal como las ciudades estaban dispuestas en toda la tierra prometida. Sea cual sea la situación, la salvación está disponible para todos. Vemos mucha gente que está en situaciones adversas, diversas. Gente que, por ejemplo, está en las drogas. Madres solteras, adolescentes. Gente que de repente ha estado en la delincuencia. Incluso de repente ha cometido algún asesinato. Y recurre a la iglesia, se acerca aquí. Necesita de protección, necesita de que podamos acogerlo. Una persona que de repente es homosexual, pero quiere salir de ahí, viene. ¿Qué hacemos? ¿Lo rechazamos? Con diferentes cargas, problemas. Gente que de repente es alcohólica, persona que de repente golpea a su familia, yo qué sé, diferentes situaciones. La salvación es para todos, pobres, ricos, cual sea nuestra situación. Recuerda, es para todos y todos necesitan de ese refugio en Cristo. 4. La iglesia debe ser un lugar de refugio. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y debe reflejar el amor, la gracia y misericordia de Dios. Así como Cristo, ¿no?, es nuestro refugio, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nos reunimos. Ojo, cuando decimos iglesia, no nos referimos al lugar físico, ¿no? Aquí, no. La iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, nosotros los que tenemos a Jesús como Señor y Salvador. Nosotros somos la iglesia. Entonces, nosotros nos reunimos y somos ese pueblo de Dios. Y entonces, nos congregamos, nos reunimos, por ejemplo, ahora para adorar al Señor. Entonces, cuando alguien viene a la iglesia, alguien acude a la iglesia, debe encontrar también un lugar de refugio, un lugar donde pueda reflejarse lo que es Dios. Nosotros como iglesia debemos reflejar el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Que podamos ser como esa ciudad de refugio donde vengan los necesitados, pueden encontrar ese lugar de protección, de refugio, donde nosotros somos el canal para que esa persona a su vez se acerque al refugio perfecto, al refugio final que es Jesús. Nos dice Hechos 2:46 acerca de la iglesia del primer siglo: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así era la iglesia. Perseveraban unánimes, unidad. Eso debe haber dentro de nosotros como iglesia, unidad. Tanto en el templo como partiendo pan en las casas. Tanto las reuniones en el templo como las reuniones fuera. Reuniones en células, reuniones que podemos tener. En todo lugar donde nos reunimos debe haber esa armonía, esa unidad. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. De tal forma que la persona que se añadía o venían, entonces sentían ese ambiente acogedor, ese ambiente de protección, ese ambiente en el cual podían ser ministrados parte de Dios y podían encontrar ese refugio para sus vidas, para su alma.
De repente ese es tu caso. Tú has venido a la iglesia y has encontrado ese lugar de refugio. ¿Sí o no? Pero Dios quiere seguir usando su iglesia para otros también encuentren ese lugar de refugio. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Somos la iglesia, cada uno, somos parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que esforzarnos, como dice, perseverar, unánimes. Los miembros de la iglesia deben ser entonces un apoyo mutuo, ofreciendo consuelo, aliento y ayuda a aquellos que están pasando por dificultades. Muchos pasan dificultades familiares, en el trabajo, dificultades económicas, dificultades de todo índole. Y necesitan un lugar de consuelo, un lugar de refugio. La iglesia es una comunidad que debe expresar esa unidad de espíritu en el vínculo del amor. Como dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La iglesia local debe ser un lugar donde las personas pueden encontrar refugio espiritual y crecer en su fe. Y cuando hablamos de la iglesia local, hablamos de la iglesia Alianza Cristiana Misionera en Villasol. No, cada iglesia debe ser así. Y nosotros somos responsables de nuestra iglesia local, donde nosotros nos congregamos. Entonces, nuestra iglesia debe ser esta, debe cumplir esas características, ¿no? Debemos, entonces, esforzarnos, tenemos que dejar que Dios obre a través de nosotros, de tal forma, entonces, que las personas puedan encontrar ese lugar de refugio espiritual y puedan crecer en su fe. La iglesia no es una idea del hombre, es una idea de Dios. Dios la estableció, Dios creó la iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Subsistimos por Cristo, somos sostenidos por Cristo. Es el lugar donde todos los culpables, en donde todos los que sufren condenación, en donde todos los que son perseguidos pueden venir y hallar refugio. La iglesia es el conjunto de pecadores redimidos por Cristo, en el cual hemos encontrado refugio en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Es como que fuera, la iglesia debe ser como un hospital, ¿no? Donde vienen los heridos y acá son sanados. Y lógicamente nuestro médico de médicos es Cristo. Pero nosotros debemos ser los canales de bendición, donde la gente venga y pueda ser sanada, donde la gente pueda encontrar ese refugio, donde la gente pueda encontrar ese lugar de protección. Somos responsables de ello. Y cuando te sientas en ansiedad o inseguridad, en situaciones difíciles, busca la compañía de amigos cristianos. Participa en grupos de la iglesia donde puedas compartir tus experiencias, poder orar juntos y puedan ayudarte así a confiar más en el Señor y apoyarte en el caminar cristiano. Busca. A veces hay la mala costumbre que cuando uno está pasando a veces una dificultad, una crisis, algunos en vez de recurrir al lugar de refugio adecuado, a veces se refugian en sí mismos y se aíslan de la iglesia, se apartan, no dejan de venir, no, qué vergüenza me da, cuando esté bien recién voy. No, donde más necesitas es ir a la iglesia, donde puedas encontrar más bien un lugar de refugio, un lugar de apoyo, donde puedas ir y que las personas te van a ayudar a poder acercarte más al Señor, a confiar, a apoyarnos unos a otros. Eso debe ser la iglesia. ¿Cuántos lo quieren así? Entonces, Dios quiere hacerlo y que podamos crecer como iglesia, madurar y ser
ese tipo de iglesia que Dios quiere que seamos. Y que pueda entonces venir la gente y pueda sentirse apoyada, confiar. Entonces, pero si tú te sientes en una situación, no dudes, acude a los hermanos en Cristo, acude a los grupos que tenemos como iglesia. Tenemos lo que denominamos redes. Tenemos redes de jóvenes y estamos entre grupos, ¿no? Adolescentes, jóvenes, adultos. Reunión de damas, reunión de varones, reunión de matrimonios, donde tú puedes acudir. Incluso si hay problemas de familia o en el matrimonio, ahí el grupo de matrimonios te van a ayudar. Con damas, igual, con los jóvenes o varones, ¿no? Y es más, en cada red hay células, grupos más pequeños, más en el cual hay un tutor, alguien a cargo, en el cual uno puede tener un grupo más, por decir, más íntimo, en el cual tú puedes acudir, puedes hablar, conversar y te pueden apoyar. Entonces, ese es la iglesia. Podemos decir que son nuestras ciudades de refugio, lugares de refugio que Dios ha provisto, al cual podemos acudir y ser de apoyo. Así que por eso les animamos, mis hermanos, participa en las redes de la iglesia, participa en las células, y queremos abrir incluso células no solo acá, sino que en hogares, ¿no? En el cual te imaginas que por tu barrio puede haber, así como la ciudad de refugio, en diferentes lugares donde gente tenga oportunidad de acercarse. Tú puedes abrir tu hogar y ahí puedes invitar a tus vecinos, tus familiares, y pueden encontrar un lugar de refugio. Y nosotros somos canales para que ellos se acerquen al refugio perfecto que es Jesucristo. Entonces, y ellos tienen la oportunidad que puedan acercarse a Jesús. Entonces, eso es, ¿no? Lugares de refugio. La iglesia ha desempeñado históricamente un papel importante como un lugar de refugio y asistencia, ofreciendo apoyo emocional y espiritual, proporcionando un ambiente más seguro, una comunidad acogedora y de alimento espiritual. Concluyendo entonces, Dios es nuestro refugio. En este mundo de caos y dificultades podemos encontrar refugio en Dios. Así como las ciudades de refugio ofrecían protección temporal, Cristo nos ofrece una protección eterna. Cuando hablamos entonces con Cristo, hablamos de algo completo, integral. En Cristo tenemos la protección segura, ya no solo temporal, sino por la eternidad. Y el perdón de pecados es absoluto, y no solo para un tipo de pecado, es para todo tipo de pecado, falta que hayan cometido. Podemos recurrir a Jesús. Él está dispuesto a perdonarnos, librarnos y protegernos también. No hay momento para perder. Hoy es día de acercarnos a Cristo, nuestro refugio seguro. Oramos. Señor, gracias, porque tú eres nuestro refugio de protección. Gracias, Señor, porque tú provees un refugio. Siempre has pensado en la gente en necesidad, en crisis, proveer un refugio, una protección, como lo hiciste al establecer esas ciudades de refugio, en el caso para personas que hayan cometido un homicidio, de lo que no fue premeditado. Señor, podemos recurrir hacia ti, y tú eres nuestro refugio ante el vengador de la sangre que quiere destruirnos, matarnos, eliminarnos. Pero tú nos proteges y nos das vida y vida eterna. Gracias, oh Señor, que seamos prontos para recurrir a ti, reconocer nuestra falta, someternos
a tu autoridad. Tú nos librarás. Gracias porque en ti estamos seguros. Gracias porque en esta época tú, Jesús, eres nuestro refugio seguro al cual podemos recurrir. Y tú, mi amigo, mi amiga, que nos estás visitando o hace mucho tiempo estás con nosotros, pero reconoces que debes acercarte a Cristo como el refugio seguro, que reconoces que debes aceptar a Jesús como el Señor y Salvador, como hemos aprendido el día de hoy. Debes hacerlo de forma inmediata. No lo alargues. Reconoce tu falta, reconoce tu pecado, pídele perdón y Él está dispuesto a perdonarte, a refugiarte, darte tu protección. Si quieres hacerlo, haz esta oración y dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Recurro a ti como mi protección, mi refugio. Perdona mis pecados, reconozco mi falta. Haz de mí una nueva persona. Tú sabes todo lo que me ha pasado en mi vida. Tú puedes cambiar y transformarlo. Por eso recurro ante ti. Gracias. Abro mi corazón para que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Creo en ti. Gracias. Seguimos orando. Si tú has hecho esta oración de entrega, has abierto tu corazón a Jesús, quisiera que levantes tu mano y quisiera orar por ti. ¿Has hecho esta oración por primera vez? ¿Has entregado tu vida a Jesús? ¿Lo has hecho el Señor y Salvador de tu vida? Quisiera que levantes tu mano allí en el lugar que estás. Quisiera orar por ti. Amén. Señor, gracias, oh Dios, porque entendemos que tú eres nuestro refugio, a quien podemos recurrir. Y entendemos que ahora que ya tenemos a ti como el Señor y Salvador, no dudemos que cuando estamos en momentos de crisis, recurrir siempre a ti. Y hemos aprendido que también como iglesia debemos ser ese lugar de refugio. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros brindar, cuidar a las personas que vienen, que podamos ser ese lugar de refugio, Señor. Ayúdanos a ser canales de bendición para ellos también. Gracias, oh Señor, te damos. En el bendito nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén.